Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy les traigo la receta de esta cocina fusión. Es un pan entre pan de molde sin gluten y pan panettone, pan dulce, sin gluten, sin lactosa, con una amiga espectacular. Te enseñaré el paso a paso, todos los tips, todos los secretos para que te quede súper suavecito y delicioso. Cuánto tiempo se conserva, cómo lo conservo, todo esto y mucho más. Espero que les guste porque este pan es espectacular. Comenzamos. Y si te gustan mis recetas, no olvides dejarme un me gusta, compartir y comentar si te apetece. Ahora sí, miren qué miga. Lo primero que vamos a hacer es remojar 80 gramos de uvas pasas sin semillas. Le agregamos una cucharada de brandy, ron y jugo de media naranja. Si no te gusta beber licor, puedes agregarle jugo de una naranja completa. Así. Dejaremos remojar durante todo el proceso en el que elaboramos nuestra masa. Ahora bien, mezclamos las especias, 2 cucharaditas de canela, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de jengibre y un cuarto de cucharadita de clavos molidos. Mezclamos y ya lo tenemos listo. Perfecto. Mezclaremos las harinas para nuestra masa. Necesitamos 250 gramos de almidón de maíz. Esto es un ingrediente clave para la esponjosidad, para el volumen y para que la miga quede más parecida a la de un pan, el que estamos acostumbrados toda la vida. Luego agregaremos 65 gramos de harina de arroz. La sustitución las dejo en la caja de información, las posibles sustituciones. 40 gramos de almidón de yuca, tapioca o mandioca. Y 20 gramos de harina de quinoa o garbanzo. O alguna harina alta en proteína. Mezclamos y perfecto. Ya casi lo tenemos. Aquí pongo mi balanza y le agrego 4 cucharadas de azúcar morena. Una pizca de sal o sal al gusto. Ahora le vamos a agregar 14 o 15 gramos de goma Santana. Puedes sustituir por Psyllium Husk, pero yo le aconsejo que sea goma Santana porque al cambiarlo por Psyllium cambia la miga. Pesaremos 250 mililitros de leche sin lactosa. Esto es una taza. Ahora lo que vamos a hacer es activar la levadura. Mi levadura es seca, instantánea y se supone que ya está activa. Pero a mí me gusta activarla de esta forma y activarla varias veces. Esto he descubierto que da una miga más esponjosa y más abierta. Miren, le agrego un poco de la mezcla de harinas. Y también he descubierto que hace que se acorten los tiempos de fermentación del pan. Cuando está el pan ya hecho, hace que se acorte un poco los tiempos de fermentación, aparte de que probamos la levadura a ver si está buena. 6 o 7 gramos de levadura seca instantánea le agregamos. En la caja de información, como he dicho, descripción del vídeo, te dejo la posible sustitución por levadura, la levadura típica de toda la vida, que sería la fresca. Dejaremos reposar en un lugar cálido 30 minutos hasta que se active. Tienes que ver que se active. También necesitaremos 2 huevos grandes, 110 mililitros lo pesado y esto es lo que pesa.
Quiero ser lo más exacta posible para que a todos les salgan este pan tan delicioso. Le agregamos primero le vamos a agregar la mezcla de especias que hicimos anteriormente. Y le agregaremos los huevos ligeramente batidos y conservamos un poco de los huevos para pintar. Mezclamos. Así, importante que lo hagamos en el orden en el que te lo estoy enseñando. Yo voy a verter esta mezcla en otro bol porque lo voy a llevar a la amasadora, batidora amasadora, pero si tú no tienes puedes seguir mezclando con la paleta de cocina o con las manos también, pero tardará un poco más. En la batidora amasadora tarda unos 10 minutos. Miren, así de activa tiene que estar la levadura. ¿Ves? Espumosa. Si no está así, es probable que no esté bien la levadura. O puede ser que haga mucho frío donde esté la levadura. Cerramos y batimos. Le agregaremos una cucharadita de polvo para hornear, el que se utiliza en las tortas o levadura química, y 60 mililitros de aceite vegetal. En mi caso estoy utilizando, puede ser aceite de oliva suave o aceite de oliva de girasol. Yo he utilizado de girasol. Mezclamos y ya verán cómo tiene que ser la textura. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, etiquétame. Por aquí estoy. Este es mi Instagram y me gustaría ver las fotos o qué tal te ha parecido la receta. Miren, mientras está batiendo, lo que vamos a hacer es colar lo que sería el líquido de las pasas, porque lo vamos a agregar en diferentes tiempos a la masa. Así que lo tenemos que separar. Ahora vamos a ver cómo está en este punto la masa. Miren, se ve así. Le voy a agregar el jugo de la naranja y lo voy a batir. Si hacemos esto a mano o mezclado con la paleta de cocina, tardaremos en amasar la masa como unos 15 minutos, pero será un poquito más de desastre porque la masa es muy pegajosa. Miren, ya van a ver la textura. Esta es la textura que tiene que tener. Tiene que formarse como si fuera una especie de hilos, así. Así. Perfecta. Ahora sí, le vamos a agregar las pasas y vamos a integrarlo todo en movimientos envolventes para que queden bien distribuidas. Es importante que la textura sea la que muestro, porque esto nos asegura que las pasas queden en su lugar. Y es importante también que mezclemos las pasas bien. Uvas pasas. Hacemos una forma de bola y vamos a tapar. Dejaremos reposar en un lugar cálido. Ya te muestro cómo lo hago yo, como estoy en invierno. Lo meto en el horno con una olla de agua hirviendo abajo, el horno apagado. Reposar por 30 minutos solamente. Miren, se ve así. Ahora lo vamos a verter en el molde. Un molde que tiene que estar engrasado con aceite. Mi molde es de 26 centímetros por unos 11 centímetros y 7 de alto. Estiramos con la paleta de cocina y con las manos con agua fría vamos a estirar y alisar. ¿Por qué agua fría? Porque esto hace que no se te pegue las manos a la masa. Alisamos sin presionar. Miren, aquí al papel film le estoy echando aceite. ¿Para qué? Para que cuando crezca el pan no se quede pegado al papel film. Este es otro truco.
Tapamos y dejaremos reposar igual que antes en el horno. Si estás en invierno, si estás en verano no hace falta. 45 minutos. El horno apagado con una olla de agua hirviendo en la parte de abajo. Hasta que doble su tamaño. Mientras mezclaremos lo poquito de huevo que dejamos anteriormente. Lo mezclamos con un poquito de leche. Y miren cómo se ve. Así se tiene que ver. Perfecto. Miren. Le pongo el dedo por arriba y no se queda pegado. Eso sí, no lo podemos hundir. Pincelamos muy bien, pero muy bien, que quede bastante húmedo por arriba. Esto es importante. Y ahora sí, llevaremos a hornear con el horno precalentado a máxima potencia y luego bajamos a 180 grados, así como me ves hacer ahora, y hornearemos calor arriba y abajo. La bandeja tiene que estar en el horno caliente. Metemos nuestro pan y horneamos 45 minutos. Este es otro truquito que queda delicioso el pan. Le ponen por arriba una capita de miel si puedes y quieres. Y hará que tu pan quede espectacular. Lo hornearemos unos 5 minutos más y listo. Miren cómo queda. Dejaremos enfriar. Si quieres puedes taparlo así como hago yo con un paño de cocina. Y miren, perfecto. Ahora vamos a desmoldar para que lo veas en todo su esplendor. Miren qué suavecito. Si te queda un poquito durito por arriba, apenas sale del horno, es importante que lo tapes y cuando suda se pone suave. Así que no te preocupes. Miren. Espectacular este pan y el olor con la mezcla de especies en toda la casa es espectacular. Ahora vamos a ver lo que nos interesa, la miga. Perfecto. La miga de este pan dura, bueno, en mi casa duró unos 4 días. ¿Pero por qué 4 días? Porque al cuarto día pues ya no quedaba solamente un trocito. Y se conserva muy bien, se reseca bastante poco, esto es gracias a la harina de quinoa. Miren. Más adelante te enseño cómo está el día siguiente. Perfecto, una miga perfecta. Miren, yo lo conservo así, lo meto en una bolsa como el panetone, lo cierro bien y lo meto en el envase. Importante no picarlo, sino guardarlo todo en bloque, completo. Esto conserva mejor la humedad del pan. Al día siguiente, ya lo van a ver. Miren, por la mañana lo puedes comer tostadito, lo puedes comer así porque todavía conserva su humedad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.